Hola, mi nombre es Juliana García y el día de hoy te voy a estar hablando de los escenarios de la psicología social para determinar su impacto en los medios de comunicación social. El lenguaje como código de síntesis de una cultura. En su origen etimológico, la palabra lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua. Por extensión, se usa también la palabra lenguaje para referir a todo tipo de sistemas de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos. Estos pueden ser secuencias sonoras, pero también gestos y señas, así como signos gráficos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Es por ello que los lingüistas modernos dicen que en su esencia el lenguaje es un tipo de código, un código estándar, que es el que consiste en una serie de símbolos que pueden ser conectados con las palabras y las frases de un lenguaje. Cuando se consigue descubrir el significado de un mensaje codificado es porque se ha conseguido asociar determinados signos con un significado específico. En el caso del lenguaje humano es más complicado porque sus formas están estrechamente relacionadas con sus significados. Las formas del lenguaje humano son simplemente palabras, frases, entonación y otras representaciones. En cuanto al código, lo podemos definir como el conjunto de signos y reglas que conocen al emisor y el receptor, y sus tipos pueden ser código lingüístico, código no lingüístico y código lingüístico escrito. La lengua y el código se relacionan porque la lengua es también un código constituido por los distintos signos lingüísticos y por las reglas que permiten formar y combinar estos signos. Cada lengua, por lo tanto, es un código lingüístico. Básicamente, la lengua es el código, es decir, es el conjunto de signos y de reglas que están a disposición de todos los hablantes de un mismo idioma. En cuanto a la percepción, podemos decir que el conocimiento de las respuestas sensoriales a los estímulos que las excitan. Por la percepción se distingue y se diferencia una cosa de otra. Básicamente, la lengua es el código, es decir, el conjunto de signos y de reglas que están a disposición de todos los hablantes de un mismo idioma. En cuanto a la percepción, podemos decir que es el conocimiento de las respuestas sensoriales a través de los estímulos que las excitan. Por la percepción se distingue y se diferencia una cosa de otra, el ser del mundo y la realidad de las otras cosas. La percepción supone una serie de elementos en los que hay que distinguir: 1. La existencia del objeto exterior. De segundo, la combinación de un cierto número de sensaciones. De tercero, la integración de nuevos estímulos percibidos en experiencias anteriores y acumulados en las memorias. Y de cuarto, la selección de ciertos elementos de nuestras sensaciones y eliminación de otros. En el acto perceptivo, el cerebro no solo registra datos, sino que además interpreta las impresiones de los sentidos. En la percepción de las cosas ocurre de otro modo. La percepción que se da al estímulo viene siempre reestructurada, de tal modo que un mismo fenómeno observado y percibido por distintas personas reciben respuestas distintas y es interpretado de modo muy distinto, como por ejemplo un pianista, un poeta y un abogado no la van a percibir de la misma manera. Ahora vamos a hablar de la comunicación no verbal. Esta comunicación se define como aquella que tiene lugar a través de canales distintos del lenguaje hablado o escrito. En esta clasificación encontramos a la kinestésica, que proviene de la misma raíz griega de cinética, que quiere decir movimiento. Esta también recibe el nombre de lenguaje corporal. Por lo tanto, la kinestésica son los movimientos corporales por los cuales podemos determinar el comportamiento de una persona a través de su postura corporal, los gestos, expresión facial, mirada y sonrisa. Algunos ejemplos de la kinestésica son agitar la mano para decir hola, adiós, un apretón de manos para saludar o indicar que se ha cerrado un trato, mover las manos mientras explicas algo para atraer la atención de la persona, o muecas de dolor cuando te has caído del suelo. En el año 1967 se hizo un estudio donde quedó demostrado que la mayor parte de nuestra comunicación pasa a través del lenguaje no verbal, para ser exactos un 93%, que es aquel que se da por los gestos corporales y la mirada. Solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz, ya sea la entonación, la proyección, la resonancia, el tono. Y el 55% se le atribuye al lenguaje corporal, que es la postura, los movimientos, los ojos, la respiración, etc. En segundo lugar, vamos a hablar de la prosémica, que es la que comprende las posiciones del cuerpo en un espacio determinado. Las expresiones como mantener distancia, ocupar una posición, alejarse de alguien o acercarse demuestran la organización social y proximidad existente entre las personas. Podemos encontrar 4 clases de distancias interpersonales. La primera, la distancia íntima, que va de 0 a 60 centímetros, es la más importante y es la que una persona cuida como su propiedad. Solo se le permite la entrada a las personas que están muy cerca
de la persona en forma emocional, como el amante, la familia, por lo menos el hijo, los amigos íntimos y parientes. La distancia personal, que va de 60 a 120 centímetros, está destinada al contacto entre familiares, amigos y personas conocidas, como compañeros de trabajo, reuniones, conversaciones amistosas o trabajo también. La distancia social, que es la tercera, va de 120 a 300 centímetros. Es la distancia habitual entre personas que no se conocen. Esta es la distancia que nos separa de los extraños, por lo menos del plomero que trabaja en la casa, de los proveedores, de la gente que no conocemos. Y de último está la distancia pública, que es a partir de 300 centímetros. Esta es la distancia cómoda para dirigirnos a un grupo de personas. A esta distancia la persona tiene que alzar la voz para ser escuchado. Por ejemplo, delante de un grupo el tono de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias y charlas. De tercero encontramos a la paralingüística, que es la capacidad de codificar y decodificar mensajes a través de códigos no verbales producidos por la voz. Los elementos paralingüísticos los usamos en entablar una conversación y acompañan al lenguaje no verbal de forma complementaria al mismo, para transmitir una información adicional al mensaje que queremos emitir. Esto se refiere más al cómo se dice que al que se dice, y sus elementos son la dicción, la fluidez verbal, la entonación, el volumen de la voz y el timbre. Vamos a hablar de las funciones de los elementos no verbales. La comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación, que no son palabras escritas u orales. A continuación vamos a decir las funciones de la comunicación no verbal, que señala el autor Ekan. La primera es repetir. A veces con la comunicación no verbal, la fuente simplemente repite lo que se ha dicho. Por ejemplo, supongamos que le dices a una persona que la mejor manera de agarrar una raqueta de tenis es imaginar que estás saludando con la mano a una persona y demuestras tu observación con el gesto. En este caso, la comunicación no verbal repite la comunicación verbal. De segundo tenemos a sustituir. A veces la comunicación no verbal sustituye la comunicación verbal. Un ejemplo es cuando el orador levanta la mano para pedir silencio. Este acto no verbal sustituye la petición verbal. De tercero tenemos complementar. Esta función en muchos aspectos es opuesto a la de contradecir. A veces la conducta no verbal complementa o amplifica el mensaje verbal. Por ejemplo, cuando la persona dice, me alegro de poder mostrarte este producto, y todo su cuerpo refleja el orgullo que siente por el producto que está mostrando, en este caso los elementos verbales y no verbales del mensaje se complementan. De cuarto está contradecir. A veces la conducta no verbal contradice la conducta verbal. Por ejemplo, cuando una persona te dice, este es un asunto de suma importancia, tenemos que estar vitalmente interesados en ello, pero su postura y expresión facial dice lo contrario. Esta persona muestra mensajes conflictivos, presenta un mensaje con su comunicación verbal y otro totalmente distinto con la comunicación no verbal. De quinto tenemos a regular o controlar. En las situaciones interpersonales, los actos no verbales frecuentemente regulan el flujo de la conversación. Por lo menos un cambio en la posición del cuerpo, el contacto visual, en la expresión facial u otro movimiento corporal o gestos son señales. Este puede indicar que no se está entendiendo el mensaje, que al receptor no le interesa el mensaje o que el receptor quiere hablar. Y de sexto tenemos a acentuar. A veces los actos no verbales sirven como puntos de exclamación. Estos acentúan partes del mensaje verbal. Frecuentemente, cuando una persona señala con el puño, truena los dedos, golpea el podio o golpea el suelo con el pie, es para enfatizar una idea. La percepción social es el proceso por el que los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales con el fin de darle un sentido al entorno. El análisis de cualquier comportamiento requiere prestar atención, en primer lugar, al proceso mediante el cual captamos los estímulos del ambiente. En el caso del comportamiento social, estos estímulos son usualmente otras personas y sus conductas. La percepción de personas comparte muchas características de la percepción de objetos, tales como la organización, la selectividad, el carácter subjetivo, la búsqueda de elementos invariantes y la interpretación del estímulo. Sin embargo, la percepción de personas posee también ciertos rasgos que la distinguen de la percepción de los objetos. Estos pueden ser, uno, como que las personas son percibidas como agentes causales capaces de controlar la información que presentan de sí mismas de acuerdo a sus objetos e intereses. De segundo, podemos decir que tanto el objeto como el sujeto de la percepción son personas, lo que permite al perceptor hacer una serie de inferencias acerca de los sentimientos o actitudes de la persona percibida en base a sus propias experiencias.
De tercero, podríamos decir que la percepción de las personas es más compleja, ya que existen atributos no observables directamente. Y de cuarto, que la percepción de personas implica una interacción muy dinámica, donde la presencia, expectativas y conductas del perceptor pueden afectar la conducta de la persona percibida. Esto es un proceso circular. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, le puedes dar me gusta y compartirlos con tus amigos. Hasta la próxima.